El coronel John Marulanda es alto asesor de seguridad, tal vez uno de los asesores en seguridad más reconocidos en nuestra región, de los mejores, director también de BRAN, en el mundo nos dicen también, un gran amigo nuestro que nos ha acompañado en varias palestras, y lo acompaña el señor Joseph Umir, director ejecutivo del Centro para la Sociedad Libre y Segura, con base en Washington, D.C. También nos ha enviado un video que el coronel va a presentar de la señora María Corina Machado de Venezuela. Entonces recibo. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por su tiempo y por su asistencia. Antes de oír el video que María Corina nos ha enviado, quiero hacer dos cortos comentarios. Primero, esta charla la vamos a hacer en 3 segmentos. En el primer segmento vamos a escuchar lo que nos mandó a decir María Corina desde Venezuela. En segundo lugar, en el segundo segmento les voy a presentar rápidamente algo que ustedes conocen y manejan cotidianamente, pero lo quiero dejar en claro. Y en el tercer segmento vamos a escuchar a Joseph Umire. Joseph Umire ha compartido palestra ahora conmigo en el Seminario Internacional de Seguridad que se realizó aquí con el apoyo del Comando Sur y de la OEA y demás, en donde se trataron temas de seguridad estratégica muy interesantes con participación de personas y especialistas de diferentes partes del continente. Él muy gentilmente ha aceptado compartir con nosotros su experiencia y conocimiento, que desde Washington, como ustedes entenderán, tiene una perspectiva, si no diferente, sí muy matizada de lo que está pasando en Venezuela. Yo les pido que escuchen con mucha atención lo que él va a decir. Yo no compro mucho lo que él dice, yo sigo obsesionado, por ejemplo, con Cuba. Él me abre la puerta y me dice, mira, Cuba no, es Siria, nos va a explicar. Entonces, es importante que lo escuchemos porque no siempre uno, en sus creencias, debe cerrar la puerta a oír otras opiniones. ¿Okay? Vamos a dividir esos 3. Y antes de oír a María Corina, yo quiero emitir este concepto, esta idea, y es la siguiente. Estamos todos de acuerdo que en Colombia en este momento hay inconformidad, hay descontento, hay indignación, hay desazón por todo lo que está pasando en Colombia. Es decir, lo pongo en estos términos, en Colombia ahora tenemos corriente, pero no hay cauce, no hay cauce, y una corriente sin cauce termina en un pantanero. Una corriente de agua, imagínensela, si no tiene cauce, termina en un fango, termina en nada. Y una corriente de agua, por pequeña que sea, si tiene cauce, si se encausa, se orienta, termina logrando lo que quiera. Ese cauce necesita un norte, necesita una fuerza, necesita unos parámetros que le dé razón de ser a esa corriente. Si no, pasa lo de Venezuela. He estado allá viajando en los últimos 17 años. Hay corriente, la gente está inconforme, no hay cauce, y mire cómo está Venezuela. Un saludo muy cordial a mi gran amigo Jaime, el patriota. No puedo seguir adelante sin agradecerle al doctor Luis Fernando, que ha sido quien nos comprometió y nos invitó, y que ha sido el corazón y el alma de estas reuniones. Gracias por venir. No, doctor Luis Fernando, gracias por invitar. Gracias, Jaime, por acompañarnos. Y a usted, amigo, muchas gracias por sus palabras. Traeremos a Erwin el próximo martes. No les va a gustar lo que les va a decir, pero es así, va a venir a hablar a la tertulia conservadora. Muy buenas tardes a todos. Desde Caracas, Venezuela, quiero agradecerles la oportunidad de participar en este foro católico alternativo sobre asuntos multilaterales en el marco de la Asamblea General de la OEA en Medellín, y en particular en este panel sobre la pérdida de la soberanía y la desintegración del Estado, junto a dos grandes conocedores de este tema, el coronel retirado John Marulanda y Joseph Umire. Sin lugar a duda, el desenlace de la guerra no convencional que hoy se libra en Venezuela va a tener consecuencias definitivas, muy profundas, no solo para millones de venezolanos,
también para los gobiernos de Iván Duque, de Jair Bolsonaro, para toda América Latina y me atrevo a decir para la estabilidad y la seguridad del hemisferio occidental. Durante más de 2 décadas el mundo subestimó o ignoró de manera consciente la complejidad, perversidad de las fuerzas antioccidentales, del narcotráfico y terroristas que se iban convirtiendo alrededor del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y desde luego su propósito, que no es otro que el de socavar las democracias de nuestro hemisferio y avanzar con las actividades criminales de una revolución que, insisto, tiene valores antioccidentales y criminales muy marcados. Obviamente que Occidente no puede permitir que un régimen forajido con estas condiciones permanezca en el corazón de nuestro hemisferio, y mucho menos pensar que es contenible, que se puede contener dentro de nuestras fronteras. Y si un país es ya testimonio y padece las consecuencias de la expansión criminal como propósito de este régimen, es precisamente Colombia, donde este evento hoy tiene lugar. Es por esto que no hay otra opción que asumir la necesidad de construir unas fuerzas liberadoras que desplacen la fuerza de ocupación que hoy opera en Venezuela y que pretende utilizar nuestro país como punto de proyección para extender estas actividades a la región. En este sentido, es muy importante asumir que una guerra no convencional, una guerra simétrica, opera en distintos planos, de la inteligencia, el ciberespacio, la diplomacia, los mercados mundiales, la justicia y la policía internacional, pero muy importante en el plano de la opinión pública y la psicología de todos los involucrados. Es por esto que es muy importante desmontar la narrativa y las mentiras que el régimen de Maduro, apoyado en la propaganda cubana y tecnologías rusas y de otras naciones, está tratando de posicionar en el mundo, diciendo que estamos llamando a una invasión o una acción militar convencional, o que alguna acción de apoyo internacional para liberar a Venezuela podría desembocar en una guerra civil. Esto es absolutamente falso. Venezuela es una nación cohesionada, donde más del 90% de los venezolanos aspiramos a un cambio político profundo e inmediato, y donde hay recursos en nuestras Fuerzas Armadas y nuestros cuerpos de seguridad civil para, una vez liberado, una vez que el régimen y Maduro salgan del poder, puedan rearticularse y potenciarse para que sean la vanguardia para la desarticulación de los grupos criminales que sin lugar a duda hoy actúan impunemente en Venezuela. Es por esto que Venezuela se convierte en la prioridad de la acción geopolítica en nuestro hemisferio. Y es por esto que hoy la Asamblea General que comienza de la OEA debería tener como tema central precisamente lo que hoy se discute en este panel, para ser coherente con las enormes preocupaciones y las prioridades que hoy vive América Latina ante no solamente la creciente ola migratoria y el éxodo intencionalmente provocado por el régimen, sino lo que detrás de estos digamos, flujos de venezolanos el régimen también pretende esconder. Saludo enormemente que este debate hoy tenga lugar aquí, allá en Medellín, y estoy convencida que los demócratas de Occidente entendemos la urgencia y la prioridad de poner en práctica la fuerza necesaria que desaloje a un régimen que no va a soltar Venezuela a menos que se le obligue a ello. Hoy el mundo entiende la prioridad de actuar en los planos necesarios y efectivos para que el régimen asuma y entienda que hay una fuerza superior a la que ejercen las mafias que hoy mantiene a Maduro en el poder. El camino está claro y solo la ruta de la liberación de Venezuela será la ruta que garantice la paz, la prosperidad y la libertad de todo nuestro hemisferio. Voy a empezar con la presentación mía, que es muy sencilla. ¿La podemos ver? Sí. La presentación. ¿Usted me mueve las diapositivas, joven? Sí, señor. Muchas gracias.
El doctor Luis Fernando me pidió que les hablara sobre la desintegración del Estado en Venezuela, desintegración de la soberanía y todo lo que está sucediendo en Venezuela. Yo preparé algo muy sencillo porque ustedes, gracias Joseph, porque ustedes lo oyen todos los días, lo trajinan, pero yo les quiero mostrar por qué eso es tan importante, lo que está pasando en Venezuela, y por qué eso nos va a tocar a nosotros. No tanto que los hermanos venezolanos, saludo a un empresario venezolano que nos acompaña, Miguel Carreño. Miguel, por favor. Además de muy buen empresario, es ex naval venezolano, conoce muy bien lo que pasa allá. No lo expropiaron. No alcanzó. Bueno, mire, yo quiero tocarles a ustedes estos 5 puntos sobre lo que pasa en Venezuela y finalmente dejar que Joseph nos cuente qué piensan los Estados Unidos y cómo ven el fenómeno de Venezuela. Primero, es importante que sepamos que Venezuela tiene una posición geográfica estratégica privilegiada. Segundo, es bueno que sepamos las riquezas que tiene y cómo se está manejando. Tercero, que conozcamos, que sepamos cuál es la agenda cubana. Cuarto, cuáles son los actores extracontinentales, aquí me voy a demorar un poquito, cuáles son los actores internos que están en este momento pujando en Venezuela, cuáles son los resultados actuales. Les traje unos pocos datos para que nos pongamos la mano en el corazón y nos demos cuenta que lo que está pasando allá es realmente dramático, ¿no? Lo que muestran los noticieros aquí se queda corto. Y lo estamos viviendo los antioqueños todos los días en las esquinas, ¿no? Todos los que estamos aquí, los que no estamos aquí, todos los días en las esquinas estamos viendo eso. Finalmente, propongo unas perspectivas y le damos el paso allá a Joseph para que nos diga qué piensa Estados Unidos y cómo él ve esas perspectivas. ¿No se mueve esto? Siguiente diapositiva, por favor. De la posición geográfica de Venezuela, ¿qué podemos decir desde el punto de vista geopolítico? Primero, es la esquina latinoamericana preferida hacia Europa en este momento, cruzando el Atlántico, aunque en su momento Salvador o Bahía fue el sitio donde nos llegó toda la escritura de África en Brasil, ha sido Venezuela la esquina privilegiada. Tiene una posición clave en el Caribe porque entre Venezuela, Cuba, Nicaragua y el cordón de las islas que rodea el Caribe controlan el Caribe. Es necesario decir que por el Caribe transita más o menos el 60% del comercio mundial y casi el 75-80% del comercio norteamericano. Tiene un valor estratégico muy grande. Estados Unidos no se va de Guantánamo, no porque no la quiere entregar, primero porque la tienen contratada y segundo porque es que desde Guantánamo él tiene una posición privilegiada para controlar el tráfico del Caribe, ese Mediterráneo de las 1000 bocas que llamaba Humboldt. Es sumamente crítico el Caribe para la economía mundial y para la seguridad de los Estados Unidos. Venezuela está en ese mapa de seguridad. Venezuela ha sido y es el acceso a Centro y Suramérica. Si ustedes van, los principales hubs de los aviones aéreos son Panamá, y lo que más se viaja frecuentemente es Caracas, Panamá, Maiquetía, Panamá. Venezuela es desde ese punto de vista muy importante, y además pues Venezuela tiene cercanía a los Estados Unidos, hasta el punto que en el libro Boomerang Chávez, tú lo conoces, se habla de qué manera se estaba negociando entre el presidente Chávez, el comandante eterno, ¿no? El presidente Chávez y Hezbollah, el secretario de Hezbollah, Nasrallah, estaban negociando la instalación de misiles Saab que los produce Irán en la península de Paraguaná, que quedaría eventualmente, si es el Saab 3, quedaría dentro del alcance, la Florida, de estos misiles.
Bástenos decir que el 40% de la cocaína que producimos en Colombia sale vía aérea desde Venezuela, particularmente de los estados Apure, que es plano, al frente de Arauca, sale vía aérea al Caribe, de manera especial hacia República Dominicana. El otro resto de cocaína sale por el mar. Esa fue la charla que dimos ayer sobre cómo está saliendo por el Pacífico y la importancia del Pacífico. Siguiente, por favor. Siguiente diapositivo. A ver. ¿Sí las grabaste todas? Sí, señor. Bueno, yo soy coronel y me gustan las cosas como debe ser, a la carrera. Pero como estoy en ambiente civil, no hay problema, no hay problema. No se asuste si le grito. Bueno, no hay sanción. Venezuela tiene las mayores reservas petroleras confirmadas del mundo. ¿Qué es petróleo crudo? Que es muy no importa. ¿Qué es que las nuevas fuentes energéticas del mundo van a volver de sueco el petróleo? No sé si mi nieto alcance a ver eso. Está acelerado. Ya los carros eléctricos están avanzando por cuenta de China de manera impresionante. Las fuentes eólicas, las fuentes solares, lo que ustedes quieran, pero el petróleo sigue siendo la sangre de la civilización nuestra, y Venezuela tiene la mayor reserva comprobada de ese tipo de pesado en el mundo. Eso lo hace a Venezuela de por sí un país de valor geoestratégico. Con eso solo tiene Venezuela para ser el país de mayor valor geoestratégico en América Latina y uno de los mayores en el mundo. Imagínense ustedes que China, para poder seguir en ese avance tan impresionante en que está, necesita petróleo y no produce petróleo. China no tiene petróleo, lo trae del Oriente Medio. Ahora Rusia le está regalando petróleo y gas, están de buenos amigos, aunque han sido tradicionalmente rivales. ¿Cómo no va a estar China interesada en Venezuela? ¿Cómo no? Por supuesto que sí, y es el más grande inversor que tiene la cuenca del Orinoco, que es la entrada a todas las grandes reservas. ¿Qué cosa tan especial? Venezuela tiene la tercera reserva de oro más grande probada del mundo. El arco minero de Venezuela, que está en los estados Amazonas, el estado Bolívar, produce cualquier cantidad de oro, diamantes, coltán, torio, niobio, una cantidad de metales que necesita con urgencia y de manera permanente la tecnología actual. Todos los que estamos aquí, los veo que tienen un celular. Bueno, en ese celular hay partículas de coltán. Hace un mes decomisaron 4 toneladas de coltán, creo que en Barcelona, un aeropuerto de España. Lo decomisaron porque no estaban los papeles en regla. Ese coltán había salido de Colombia con papeles legalizados en Colombia, que les falló. Pero el coltán no salió de Colombia, el coltán salió de las minas de Tumeremo, en el estado Bolívar. ¿Quién lo trajo a Colombia, lo pasó, lo legalizó y lo envió para Europa? Las FARC. Y los que trabajan con ellos, ¿no? Porque ellos no trabajan solos. Muchas empresas de personas muy dignas que están en contra del comunismo, que están en contra de los terroristas, pero que están haciendo dinero aprovechando la situación. ¿Qué dicen de trabajo? ¿Yo como quién? Yo vine a dar información pública. Todo lo que yo diga aquí lo pueden consultar en internet. Lo que no encuentren en internet no se los voy a decir. Bueno. Que todo puede ser usado en su contra. Siguiente, por favor. Cristaliza el video para cuando lo requiera. Ok, terminemos esto y entonces... Siguiente diapositiva. ¿Las minas de oro son de beta o cómo? Hay de los dos tipos. Hay de beta y de aluvión. Siguiente. Bueno, tercer punto rápidamente, la agenda cubana. Es muy interesante esto, sobre todo a nosotros nos toca mucho. Evidentemente hubo Chávez, que era un personaje carismático, no lo podemos negar. Era un coronel de paracaidistas en el año de 1994. Fuimos invitados por el 4º grupo de operaciones especiales del ejército norteamericano a dar un entrenamiento en Venezuela, 1993-92. Y estuvimos en Fuerte Tiuna. Y en Fuerte Tiuna, la parte era un team, un training team de los Estados Unidos,
de SAIO, del cuarto grupo de SAIO, y la parte que me tocaba a mí era operaciones psicológicas en ambientes operacionales de insurgencia. No. Vuelve atrás. Vuelve atrás. Ahí. Quietico. No lo noto. Bueno. Si no, sanciones. En ese, por la experiencia que yo tenía aquí, Luis Fernando lo sabe porque hablamos de eso con Prudente, sobre las radioemisoras tácticas. Abro un paréntesis. Si hay algo peligroso que va a empezar y ya empezó a funcionar son las emisoras que acordaron en La Habana. Ustedes, algunos asistieron a la charla mía de operaciones psicológicas, guerra psicológica. Ustedes no saben lo que esas emisoras pueden generar. Van a agravar la situación de conflictividad del país. Esas emisoras están supuestamente con el título de llamar a la paz y a la conciliación. Son armas de guerra, tanto o más letales que un fusil. Cierro el paréntesis. Bueno, este señor tuvo, y en ese entrenamiento que dimos en Fuerte Tiuna, yo nunca lo supe al año y medio, dentro de los asistentes, un entrenamiento para el alto mando militar venezolano, hubo otro entrenamiento para mandos medios, y en ese entrenamiento yo daba 2 horas de operaciones psicológicas en ambientes de insurgencia, hablaba de las emisoras, y ahí estaba el teniente coronel Hugo Chávez Frías, pero nosotros no lo sabíamos. No me miren, si yo soy buen instructor, me da culpa, ¿no? Si en algo pude haber aportado a que ese señor hiciera lo que hizo, pero eso quedó registrado ahí en el cuarto grupo de SAIO allá en Fort Bragg. Bueno, el coronel Chávez tenía mucho feeling, era un tipo que generaba simpatía, una personalidad magnética, carismática, y él tuvo 2 personas que marcaron su vida y el destino de nosotros. La primera fue Fidel Castro. Ahora, Fidel Castro es otra persona de un magnetismo personal increíble, increíble. Hasta gente de extrema derecha se rendía al encanto de Fidel Castro. Primero porque el poder tiene encanto. Segundo porque él manejaba el poder no de manera aislada, aristocrática, como tradicionalmente nos educaron a nosotros. Él era un tipo que manejaba el poder cuando le ponía uno la mano en el hombro, lo saludaba, lo abrazaba, lo llamaba por el nombre. Entonces uno se sentía copartícipe de ese poder y generaba simpatía hacia él inmediatamente. Esos 2 se encuentran. Hubo una tercera persona con la cual el comandante Chávez tuvo mucha simpatía y se llama Ahmadinejad, el presidente de Irán. Y entre los 2 hubo un amorío político tormentoso, turbulento. Y nosotros podemos pagar las consecuencias de eso en cualquier momento. Ya Venezuela lo está pagando. Pero no solamente fue durante toda su vida Castro un guía político y casi que espiritual de Chávez, sino que también hubo el episodio del cáncer del comandante, su agonía y su muerte, que fue manipulada totalmente por el gobierno cubano. Fue totalmente manipulada y eso se viene a saber al cabo de los tiempos, ¿no? Ahí yo quiero hacer referencia a que durante todo el gobierno del presidente, del comandante Chávez, y en este gobierno, y Miguel que estuvo cerca de eso lo puede confirmar, han existido prácticas satánicas. El negro primero, María Alonso, el descubrimiento del cadáver de Simón Bolívar, acuérdense ustedes de eso. Había ritos que se hacían en Miraflores, había unas, bueno, también hay mucha historia, pero hay un libro que se llaman Los brujos del presidente, creo que es que se llama, salió hace como 2 meses, Los brujos de Chávez, en donde ustedes pueden leer todo eso. ¡Qué coincidencia! Ustedes se acuerdan que antes de firmar los acuerdos de La Habana en Cartagena llegaron santeros cubanos, y acuérdense que hicieron ritos en Cartagena, y acuérdense que Cuba se ha caracterizado mucho por eso de la santería y demás, los babalaos y todo. Eso funciona, por supuesto. Yo soy cristiano, yo no creo en eso,
Pero es necesario entender, silencio por favor, es necesario entender que eso forma parte de todo el andamiaje político de Venezuela, ¿no? Eso forma parte de ese andamiaje, eso no es algo ajeno, forma parte. El adoctrinamiento de Maduro, sobra decirlo, la presencia del G2, no, a mi modo de ver, el G2 es gente muy hábil, fue entrenada por la República Alemana, la comunista, se entrenó muy bien, han tenido experiencias en Angola, han tenido experiencias en Oriente Medio, en América Latina. Ellos empezaron a manejar las guerrillas de casi todos los países de América Latina. Aquí Joseph tiene una visión muy pragmática, muy norteamericana de eso, y yo la comparto, pero quisiera no compartirla. Pero dice, ninguno de esos tuvo éxito, todos fracasaron. Bolivia, Guatemala, el propio Venezuela. En Colombia se demoró en derrotarla, pero nos derrotamos. Estaban alzados con las armas, les tocó entregar las armas. Y esto no es una actitud entreguista ni conciliatoria con los acuerdos, sino que es una realidad. Las fuerzas militares colombianas derrotaron militarmente a los terroristas. Que ellos hábilmente, como nos explicaba Jaime, hayan tarde adoptado todo lo que nos enseñó la escuela de Frankfurt, todo lo del neomarxismo, nos tengan ahora en esta situación es otra cosa, pero por las armas los derrotamos. Y esta advertencia, y el que se levante con las armas, lo derrotamos por las armas, sin compasión. El Ejército Nacional tiene esa capacidad, tiene esa experiencia y tiene la voluntad de hacerlo. Veremos si los políticos nos dejan. Bueno, el G2 siempre ha manejado la DICM, la Dirección General de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, que es la que tiene controlado a los militares, absolutamente controlados. Yo hablaba con un comandante de una unidad de aviación militar allá en Maracaibo, y muy en confianza me decía, mire, aquí los coroneles comandantes de las unidades claves, que son las unidades de tanques, unidades de fuerzas especiales, unidades de helicópteros y aviones, esos coroneles son elegidos con mucho cuidado, no por méritos, no por su carrera normal que debería, sino son personas seleccionadas, porque esas son las unidades de choque que en un momento determinado pueden marcar la diferencia. Esos coroneles saben que están sus teléfonos interceptados y están siendo vigilados. Si alguno de esos coroneles llama al otro, tiene su problema. O si se reúne con otro, tiene su problema. Tienen comisarios políticos cubanos que revisan las operaciones que vayan a adelantar. Y los tienen totalmente controlados. Fíjense usted cuántos generales están en la cárcel, cuántos están asilados, cuántos capturaron este fin de semana, capturaron. Las fuerzas militares venezolanas realmente están controladas por el G2. Ayer teníamos una conferencia, una rueda de prensa, y me decían, los militares venezolanos pueden dar un golpe debido al llamamiento que hizo el presidente Duque, que dice que él no quiere una intervención de afuera, sino que desde adentro los militares lo hagan. El mismo día en que Duque dijo eso, el almirante Fowler, el comandante del Comando Sur, mandó una carta a los militares venezolanos diciéndole, mire hombre, ustedes tienen el peso de la historia, corrijan el rumbo. Y yo les decía, hay fisuras, son evidentes las fisuras, pero todavía no hay fractura. Necesitamos una fractura. Como van las cosas, no se va a dar la fractura. Es muy difícil que se dé una fractura ahí porque están controlados, pero también tienen un problema gravísimo que puede concluir en esa fractura, y están corrompidos. Cada unidad militar es una unidad de negocio, así funciona eso. Cada unidad militar de la frontera o de cualquier parte es una unidad de negocio, y cada comandante con sus hombres lo que buscan no es defender la paz ni defender la democracia como aquí ni nada, no, allá tienes, a ver, sálvese quien pueda, a ver qué negocio hacemos. Muy bien, el G2 sigue siendo determinante en Venezuela. El indoctrinamiento militar, ni se los digo, nosotros tenemos cursos de militares entrenados y preparados en Cuba, ceremonia de graduación de los oficiales rodeando a Fidel Castro, y estamos hablando de hace casi 20 años, ¿no? Esos militares en 20 años más o menos están en líneas de mando y tienen una concepción
de guerra asimétrica, una concepción de lucha contra el imperialismo, una concepción antinorteamericana de toda su doctrina militar. Y esa es la doctrina militar que gobierna a los militares venezolanos. Ahí no hay sino eso. Pueden ser poquitos, pero tienen un cauce muy fuerte y los que están convencidos de que ellos están siendo atacados por los norteamericanos, que lo que pasa en Venezuela no es culpa de ellos ni es culpa de Maduro, eso es culpa de los gringos, eso es culpa del imperialismo, eso es culpa de la oligarquía de Bogotá, y están con ese cuento. Finalmente, la administración del Estado es tan desastrosa que les voy a mostrar a continuación qué pasa. Siguiente, por favor. Actores extracontinentales. Esto me llevaría toda la noche comentarles. ¿Qué les puedo resumir? Rusia. Rusia está en Venezuela por una razón muy sencilla. Quiere, en un quid pro quo, decirle a los Estados Unidos: tú me estás molestando en Polonia, estás instalando misiles en Polonia, mandaste fuerzas especiales a Latvia, a los países bálticos, a mi frontera, yo hago lo mismo y mando gente y armamento mío a tu frontera que se llama Venezuela. Rusia tiene siempre en su historia el síndrome de la violada, porque el territorio ruso no tiene en sus fronteras obstáculos geográficos, es una llanura, y allá se les metió Napoleón, y allá se les metió Hitler, y ellos mantienen estratégicamente como imperio el miedo de que en esa frontera occidental en cualquier momento se les puedan meter y los norteamericanos, a través de la OTAN, han venido avanzando mucho hacia la frontera, y los avances de Rusia en Ucrania, en Sebastopol, todo esto que han hecho ahí es un miedo ancestral a que su territorio pueda de nuevo ser invadido. Por eso Putin, que quiere revivir el imperio ruso, habla tanto de su poder nuclear y hace tanto alarde de que ellos tienen tanto o más poder, especialmente nuclear, que Rusia. Esa Rusia zarista es la que está metida, neozarista es la que está metida en Venezuela. Hay un profesor inglés que se llama John Kenneth Galbraith y tiene un libro muy interesante que se llama Fronteras Turbulentas. Y el profesor analiza casos en la historia para demostrar que cuando dos potencias pelean, quienes van a la guerra son los países de las fronteras, no las grandes capitales. Y pone todos los ejemplos. Desde 1700, cuando hubo guerra, desde esta guerra, ¿quiénes pelearon la guerra? El principado de tal, el ducado de tal, que estaba en la frontera del imperio tal, del imperio tal. Y esa teoría de las fronteras turbulentas parece que se aplica ahora, especialmente hacia hace 5 o 7 años, cuando por primera vez Rusia, por primera vez en la historia, mandó al Caribe su barco de guerra más grande, el barco Piotr Veliki, nuclear, barco insignia de la flota del Mar Negro. Lo mandó por primera vez y estuvo paseando por un triángulo que les voy a mencionar ahora, que nos tiene en la olla, que es Nicaragua, Cuba y por supuesto Venezuela. Ahí estuvo el comandante Chávez con su chapka saludando a los rusos. Después, acuérdense el famoso caso de los Tupolev, ¿se acuerdan? Los Tupolev hicieron 2 violaciones del territorio colombiano saliendo desde Maiquetía yendo al aeropuerto Sandino en Managua. Eso es un simple reconocimiento, porque 2 meses antes la Corte Internacional le había entregado a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados de mar. Y Rusia está comprometida con Nicaragua a apoyarla en el ejercicio de la soberanía de esos 75.000 kilómetros. Y mandó los mismos Tupolev que vimos hace poco ahí, los mandó, y todos fuimos testigos que de aquí salió la Fuerza Aérea a interceptar y a decir: miren, nos están violando el territorio. Nada pasó. Hasta ahí, pero ante ese par de monstruos, ante la posibilidad de crear un verdadero conflicto, nuestros aviones viejos Mirage, pues pasaron y dijeron: me estás violando, y se fueron porque no había nada más que hacer. No había nada más que hacer. Rusia tiene muchos intereses que no son básicamente económicos ni estratégicos de recursos, sino intereses geopolíticos de presencia, para decirle a Rusia, como en la crisis de los misiles. Acuérdense ustedes que en la crisis de los misiles, Khrushchev le dijo a Kennedy: yo retiro los misiles de Cuba, pero usted me quita los misiles Titán de Turquía. Y ese fue el acuerdo.
¿Qué dijo Kennedy? Oiga, retiren esos misiles de Turquía, los famosos Titán de esa época, y entonces Khrushchev dijo, listo, yo retiro los misiles de Cuba. Ahora es una situación distinta pero parecida. Estados Unidos a través de la OTAN tiene a los rusos allá con todo su dispositivo, y allá tienen esas fronteras cantidad de que se metió por el espacio, de que los gringos, de que los ingleses, de que el barco, y mientras tanto Rusia aquí le hace fieros a Estados Unidos. Y yo, bueno, yo estoy aquí en Venezuela. Ayer, este fin de semana, llegaron otros aviones. ¿Por qué? Porque el 90% del armamento estratégico que tiene Venezuela es ruso. Miren esto. Venezuela tiene más o menos 100 tanques rusos T-72. Colombia no tiene tanques de guerra. Venezuela tiene más o menos 24, 25, dependiendo de cómo estén en línea de vuela, Sukhoi MK-30, los Sukhoi, los mejores aviones de combate en su género en el mundo. Colombia tiene 5 o 6 habilitados Mirage viejos. Venezuela tiene una escuadrilla de 24 helicópteros Mi-24 de ataque. Colombia no tiene helicópteros de ataque. Venezuela tiene más, todo esto es ruso, el inventario. Venezuela tiene aproximadamente 80 misiles de 3 tipos, de corto alcance, los Buk de mediano alcance, los Pechora, y otros de largo alcance, que están todos en el estado Guárico. Colombia no tiene misiles. Venezuela tiene corbetas misileras y submarinos doblando la cantidad de los que tenemos en Colombia. Entonces, en aspecto de material, nosotros estamos totalmente en condiciones de indefensión frente a Venezuela. Pero nosotros, yo creo que nos la jugamos. Y yo no creo que en estas condiciones actuales las tropas venezolanas digan, tal vez que estamos aguantando hambre, ahora nos van a mandar a pelear. Yo veo eso. Con la corrupción que hay, es muy difícil creer que ese ejército pueda llegar a pelear. Pero esa es la realidad y esa es la situación rusa. Y todos los aviones que están llegando a Rusia están llegando básicamente con técnicos a hacerle mantenimiento, porque las baterías de los Buk se deterioraron, las baterías de los Pechora no están funcionando. Los tanques tienen problemas con las grasas no las está produciendo Venezuela, Rusia está con escasez de grasas para su tanque. Entonces, todos esos problemas técnicos están tratando de resolver. China sí tiene un interés estratégico en los recursos de Venezuela. China está en crisis económica, que hablaba hasta otro día. China tiene un interés muy importante en Venezuela, que es su petróleo. China ha avanzado en Venezuela, como en toda América Latina, de manera discreta, silenciosa, muy simpática. Los chinos son muy buenas personas, muy queridos, no pelean con nadie, pero son sumamente ágiles y le están poniendo problemas a los Estados Unidos. De hecho, en la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos reconoce 3 rivales. El primero es China, el segundo Rusia, el tercero es Irán. China es un verdadero problema. Le ha regalado armamento a todos los países de América Latina, de todo tipo de armamento, tanques, carros. Ustedes han visto las protestas en Venezuela, ¿se acuerdan de la tanqueta esa que atropelló a los muchachos? Bueno, todas esas tanquetas son chinas. ¿Y a Colombia se le ha dado? Bueno, el año pasado acaba de firmar un convenio con el gobierno colombiano para invertir cerca de 20 millones de dólares en el puerto de Buenaventura y de Tumaco. Qué coincidencia, por ahí es por donde sale casi el 80% de la cocaína. Bueno, hablar de China de manera específica en Venezuela es básicamente decir que China ha invertido más de 60.000 millones de dólares en Venezuela, que China es sumamente hábil y que China, llegado a un caso, lo que va a hacer es negociar con Estados Unidos y decir, mira, garantízame mi inversión ahí y dale nomás. Entonces Venezuela está de China. Entonces, la franja del Orinoco pertenece a los chinos. Ahora, yo me podría quedar toda la noche aquí contándole anécdotas que viví, experiencias propias con los chinos en el sector petrolero. No hay cómo pelear con los chinos. No hay cómo pelear con los chinos. No hay. Ellos venden la paz, venden la verdad, y son un estado dictatorial, ¿no? Es un totalitarismo lo que hay en China.
Allá fusilan a la gente por corrupta, algo que sería bueno importar a Colombia. Pero nos quedaríamos sin la mitad de habitantes en este país. Bueno, hay otro actor extracontinental que se llama Irán. Desde el romance y el apasionamiento político entre el comandante Chávez y Ahmadinejad, Irán se abrió a América Latina. Empezó a abrir delegaciones diplomáticas en todas partes. Irán no era muy conocido en América Latina, pero tenían un contacto por aquello del petróleo. Hace 7 años, por X o Y tarea, hicimos una investigación en Bogotá. Mire lo que descubrimos en Bogotá tan interesante. En menos de 2 años en Bogotá, los almacenes de ventas de kilims y tapetes persas se incrementaron en un 300%. Y nosotros nos preguntábamos 2 cosas. Primero, ¿se venden tantos kilims en Bogotá? Ustedes saben que un tapete persa dura toda la vida. Eso no es desechable, eso dura toda la vida. Entonces, el riesgo de saturar el mercado era mucho. Sin embargo, se incrementó el 300 y pico % la cantidad de almacenes de tapetes persas. Segundo, un tapete persa no es barato. ¿Y por qué teníamos 8 almacenes de ventas de tapetes persas en el sur de Bogotá? En Ciudad Bolívar había una venta de tapetes persas, un poder adquisitivo mínimo con un material que es sumamente costoso. Yo vivía en la 94 con 18, 94 con 15 y nos montaron ahí una mezquita impresionante. Y nos pusimos a investigar. Ahí al frente de mi apartamento, yo estaba temeroso de que a las 5 de la tarde saliera un árabe ahí a mirar la Meca y a empezar, y vendían, y nos pusimos a investigar quién era el dueño y todo lo demás, y descubrimos que el dueño era un libanés. Y el libanés había muerto en un accidente de avión, en un avión que había salido desde Palmira a Cali y que se había accidentado saliendo hacia el Pacífico. Y el papá de Daniel Coronel era el que Connecting dots, unan puntos y entenderán lo que les estoy diciendo. Cuando hice la investigación para el libro Yihad en América Latina, y ahí lo menciono, nos pusimos a investigar con fuentes norteamericanas y sabemos que aquí en Medellín hay presente y actuando cabezas de Hezbollah que están en contacto con la oficina y que lo que hacen es lavar dinero del narco para enviarlo allá. Y eso es lo que está haciendo Hezbollah. Y Hezbollah tiene su principal centro de reunión y de entrenamiento y de todo en Venezuela. En el libro les menciono, el libro Boomerang Chávez, también hay relatos de primera mano por quien era Isea, que era el vicecanciller en ese momento, Rafael Isea creo que se llama. Él narra cómo él llegó a Siria, cómo se reunió con Nasrallah, cómo Maduro, que en ese entonces era el canciller, hizo los arreglos para traer gente de Siria, gente de Irán, y entrenarlos, y montaron un imperio en Isla Margarita, y en Isla Margarita es una historia larga, pero Irán y Hezbollah, ustedes tienen que entender que Hezbollah fue creado, Hezbollah es de Líbano, pero fue creado, entrenado y es mantenido por Irán, que es chiita, y todo. Hay células de Hezbollah en todos los países de América Latina, en todos hay células de Hezbollah, y eso está originado en Venezuela. Finalmente Turquía, otro país chiita, otro país en donde Erdogan, el presidente, es otro señor jupiteriano, temperamental, y descubrió en Venezuela una gran veta. ¿Cuál es? La veta del oro. La gran exploración del arco minero que les mencioné se la ha dado el gobierno de Chávez a Turquía, a Erdogan, y de ahí están sacando oro de manera contrabando y lo están procesando en Turquía, y ahí ellos tienen un gran mercado. Turquía, Erdogan, que acaba de perder las elecciones en Estambul, gracias a Dios, Erdogan alaba a Maduro, defiende el régimen venezolano y tiene una amplia delegación. Ahí tienen ustedes actores extracontinentales. Siguiente, por favor, que ya se me está acabando el tiempo. Miren, estos son los actores internos. La oposición, todos los conocemos, dividida, dispersa, Por eso no llega nada. con visos de corrupción. No sabemos por dónde va a organizarse cómo se va a unir esa oposición para realmente ser una opción de reemplazo.
ser un reemplazo a lo que está sucediendo, no sabemos cómo. Los colectivos, ya hemos oído hablar suficiente de ellos, La Piedrita, 23 de enero, colectivos que en muchas tengo los videos, léanse un libro que se llama El Palestino, lo consiguen, es muy bueno, es de un español que se disfrazó e implantó la personalidad de un terrorista árabe y llegó, estuvo por Europa, Oriente Medio, posando de terrorista árabe y llegó a Venezuela a recibir entrenamiento y está el video. Vayan a internet, coloquen El Palestino, video, y vean un video en donde él graba con una cámara a gente de la FARC en Venezuela, no se me escapa en qué sitio, y el tipo de las FARC le ofrece el entrenamiento con explosivos y demás aquí en Colombia. Eso sucede en Venezuela. Es un documental muy interesante, lo pueden conseguir en la red. Esos son los colectivos. Los boliches, el Frente Bolivariano de Liberación, actuando especialmente en Barinas. Muchas veces cuando pasé por Barinas rumbo a Apure, veíamos caballos en la carretera pastando, que decía FBL. Había ahí un parque natural cerca a Puente Piedra, creo que se llama ese sitio, no sé, Manuel, ya se me están olvidando todos esos sitios venezolanos. Y ahí había un retén que votaba el FBL, cuatro tipos y una mujer, como en Colombia, con AK-47, botas pantaneras, brazalete de FBL. Los círculos bolivarianos, que son los encargados, eran los encargados, porque no tienen de repartir el petróleo en todas las áreas fronterizas, petróleo destinado al contrabando. El ELN, sobra decir, se ha fortificado, está en 12 estados, tiene más de 1.500 hombres, el 80% son jóvenes venezolanos, están enriqueciéndose con el oro, el petróleo y el resto de contrabando. Las FARC están ahí, especialmente en el Catatumbo. El EPL está en el Catatumbo peleando con las FARC y las bandas de narcotraficantes y de minería ilegal. Con todos esos actores armados, violentos, únale los exteriores que les acabo de mencionar que están a ver y entenderán por qué Venezuela es un verdadero polvorín. Siguiente, por favor. Ahora miren esto, miren esto. El doctor Humberto García Larralde es un economista de la Universidad Central de Venezuela y hace menos de un mes, hace 20 días, sacó un informe sobre la situación económica de Venezuela. Extraje solamente algunos aspectos. Entre el 2012 y el tercer trimestre del 18, la caída del PIB en Venezuela fue del 48.1% en términos reales. Eso nunca se había visto. Creo que ni Zimbabue había llegado a esos extremos. Siguiente, por favor. El comercio disminuyó un 74%, 74%. La construcción el 88% y la manufactura el 68%. Todos los días se cierran comercios y se cierran empresas. Cada semana una multinacional se va de Venezuela. Todos los días. Es impresionante el desbarajuste. La infraestructura de Venezuela se está cayendo a pedazos. Las calles, los edificios, todo. Es increíble que vaya a Venezuela, sobre todo los colombianos que alguna vez vimos a Venezuela como el paraíso de Sudamérica, porque era el país más rico. E íbamos a Venezuela a hacer fortuna, a conseguir dinero. Y llegábamos a Venezuela saliendo de Bogotá y nos asombrábamos, decía, como voy a emplear aquí un término maracucho. Maracuchos son los de Maracaibo, ¿verdad? Esos son los paisas de Venezuela. Ellos tienen un término que para nosotros es un poco chocante, pero que lo usan los niños y es normal. Llegábamos a Venezuela y decíamos, verga, chico, mira esta vaina, no, échale bola, qué calle, qué distribuidores. Hoy en día uno va y dice, yo me regreso, esto es un desastre. Venezuela está hecho un desastre. La deuda pública pasó de 30.000 millones de dólares en el 2006 a más de 130.000 millones en el 2018. La sola deuda pública. La formación de capital negativa, la fuga de capitales, la corrupción escandalosa, ausencia de servicios públicos como agua, electricidad, salubridad, transporte y la inseguridad desbordada. Cuando hablamos de capitales del homicidio, Venezuela, Caracas, está en la primera lista. Más de 70 muertos por cada 100.000 habitantes. ¿Saben cuál es el promedio mundial? 6-7 muertos por 100.000 habitantes. Venezuela tiene ese récord. Después de San Pedro Sula y después de
Baja California en México es la ciudad con mayor cantidad de muertos y homicidios. No, yo les iba a poner unos videos, pero heriría susceptibilidades y no dormirían bien algunos, pero es impresionante lo que uno ve en Venezuela y en Brasil. Siguiente, el ingreso per cápita de los venezolanos retrocedió al nivel de 1950. Siguiente, la inflación hace que el cálculo del valor de las cosas desafíe el espacio de las calculadoras. No cabe tanto cero en las calculadoras. No hay circulante porque nadie puede transportar el volumen de billetes necesarios para comprar un café. Finalmente, en promedio, los venezolanos han disminuido en los últimos 5 años su peso en 7 kilos. La desnutrición alcanza niveles de algunas naciones africanas. Es un verdadero drama lo que se vive ahí. Más de 3 millones de venezolanos han huido en la miseria, lo que equivale al 9.3% de la población total, superando a Siria. Acuérdense que aquí tenemos la segunda migración o desplazamiento forzado más grande del mundo en este momento después de Siria. Siguiente. Y Siria, precisamente, es un punto que va a tocar Joseph a continuación. ¿Qué perspectivas veo yo? Yo propongo lo siguiente. Como primera instancia, que haya una fractura militar que conduzca a un gobierno de transición. Segundo, que haya una evolución a una situación similar a la de Siria, especialmente por la frontera. Mi más grande temor como analista es la frontera colombo-venezolana. Ese es el temor que yo tengo, y yo veo que ahí se está desarrollando una situación de violencia, de descontrol total de los dos gobiernos, de no se sabe para dónde vamos, que puede terminar en cualquier cosa. La tercera, que haya una intervención humanitaria. Siguiente. La cuarta, que haya una intervención militar. La quinta, que se consolide el régimen. Ayer la senadora Paola utilizó un término taurino. Venezuela se está amorcillando, doctor Luis Fernando. ¿Saben qué es el toro amorcillado? Con la pica adentro y el toro ahí sangrando y dolorido, y ahí se queda. Ahí se queda, amorcillado, ¿no? Que se nos amorcille el gobierno venezolano y se quede ahí, no pase nada, como no pasa nada en Cuba, como no pasa nada en Nicaragua. Y finalmente, hay que tener mucho cuidado con el triángulo Venezuela, Cuba y Nicaragua, porque esos tres tienen como objetivo prioritario a Colombia. Ahí agregué la Bolivia, que tiene una posición muy interesante en el centro de Sudamérica, que está desarrollando una central nuclear en el Alto con el apoyo de Rusia y que está recibiendo un gran apoyo de China. Siguiente. Y aquí viene la intervención de Joseph, y la pregunta es, bueno, ¿y Washington qué opina? Preguntas y comentarios, Pablo, porque no nos alcanza el tiempo. Joseph. Muy bien. Yo voy a ser menos entretenido que el coronel. Bueno, antes que todo, buenas noches. Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes, es un gusto estar con el coronel. Quiero también reconocer a otro coronel, Alberto Ruiz, que es por él que estoy aquí en Colombia, en realidad, por un trabajo que se está haciendo con la Escuela de Guerra. Y también me gustaría reconocer a Luis Fernando por armar este evento. Yo sé que ha sido largo, y ya son las 8 de la noche. Yo voy a tratar de pasar una presentación que es una presentación que mayormente ya he dado varias veces, pero no público. Lo he dado mayormente con gobierno, con el gobierno colombiano, con el gobierno brasilero y por supuesto con el gobierno estadounidense. Pero más o menos un mes atrás yo decidí que esto no simplemente tiene que estar en la conciencia de los gobiernos, pero tiene que estar en la conciencia del público. Empecé a darlo un poco en Estados Unidos con la comunidad venezolana, la diáspora, como se dice, y estoy encantado de darte esta presentación hoy. Lo que te voy a decir es que es completamente diferente a lo que han escuchado o visto sobre Venezuela. Esto no es nada lo que ven en noticias o política, y a lo mejor también un poco controversial, porque tengo posiciones un poco distintas, pero es el resultado de una investigación que mi equipo hizo en mi centro que dirijo en Washington por más que 2 años. Estamos mirando Venezuela por mucho tiempo más, pero en realidad fue hace 2 años atrás que nos dimos cuenta que esto es un panorama muy distinto de lo que hemos visto. Mira, para empezar, la primera vez que di una versión de esta presentación fue en el año pasado, en octubre si no me equivoco, con la inteligencia militar de mi país, de Estados Unidos, lo que se llama Defense Intelligence Agency o DIA.
En ese momento había una consideración de designar a Venezuela como un país que aporta terrorismo, un estado que aporta terrorismo. Manejamos una lista en el Departamento de Estado que tiene esta designación. Entonces me invitaron a hablar con la comunidad de inteligencia de Estados Unidos para ver si eso es una buena idea o no. Y lo que yo les propuse, yo dije, mira, antes que miramos el mérito de que si Venezuela debe estar agregado a esta lista que tiene las más fuertes sanciones, los únicos países que están en la lista actualmente son Irán, Corea salió Irán, Siria y creo que Sudán, si no me equivoco. Cuba salió de la lista por razones políticas y Corea del Norte también en la época de Bush. Entonces yo les dije, mira, antes tenemos que entender qué es Venezuela. ¿A qué nos llevó a esta crisis? Porque si no tenemos consenso sobre eso, no vamos a tener consenso de qué hacer para responder a la crisis. Y en ese momento, aquí tienes representación de varios oficiales de inteligencia que miran el mundo. Y muchas veces me dicen, Joseph, yo entiendo muy bien de que hay dolores de cabeza en América Latina, pero tenemos migrañas en el Medio Oriente. Y tenemos cosas muy urgentes pasando en otra parte del mundo, pero lo que yo les hice recuerdo es que un dolor de cabeza se convierte en una migraña si no lo atiendes. Y Venezuela hoy en día ahora es esa migraña. Y yo me atreví a decir que Venezuela, para esa época del próximo año, o sea, octubre de 2019, que estamos acercando a esa fecha, Venezuela va a ser la preocupación número 1 de Estados Unidos. Más que Corea del Norte, más que Irán y más que Siria y Rusia y todos los otros conflictos que Estados Unidos está siendo chantajeado. Entonces yo dije que esto va a ir a forzar a que Estados Unidos tome toda la atención en este país y creo que estamos llegando a eso. ¿Por qué lo dije? Lo dije porque estamos mirando los números. El coronel mencionó muy bien la situación económica, porque Venezuela en este momento es la crisis humanitaria más grande del mundo. Yo sé que hay más desplazados en Congo. También sé que hay más refugiados saliendo de Siria. Sin embargo, si agregas el factor económico, nunca hemos visto algo como Venezuela en la época moderna. Como el coronel mencionó, la caída del Producto Interno Bruto, ¿no?, del 50% en solamente 4 años. Nunca hemos visto una deceleración tan rápido de la economía prácticamente desapareciendo en tan poco tiempo. La caída de la Unión Soviética después del muro de Berlín tomó 10 años para que caiga a 50% de su Producto Interno Bruto. Zimbabue tomó un poco más, Grecia ni siquiera llegó a eso. Estamos viendo la inflación más alta en la historia. Estamos hablando de más que 1.000.000%, que podría llegar a 10.000.000% si miras las cifras del Fondo Monetario, que sería, el dinero ya no sirve. O sea, literalmente vas a tener que regresar al siglo XVI para hacer barter exchange. Entonces, la situación económica no permite que se ignore a Venezuela y por lo tanto, ustedes lo saben mejor que nadie aquí en Colombia, los venezolanos están haciendo ya una reacción saliéndose de números grandes del país. Sin embargo, esto es más o menos lo que ya sabemos, ¿no? Lo que todos hemos visto y lo que hemos discutido y aquí creo que lo que está viviendo en Colombia, el resultado de esta situación, la peor crisis humanitaria del mundo. Pero déjame decirle alguna cosa que no saben, o a lo mejor muchos no saben. Para empezar, esto no es simplemente el resultado del fracaso de políticas socialistas. Es evidente si implementas políticas socialistas, y yo soy, por mis estudios, un economista, yo estudié economía, entonces yo sé que el socialismo no funciona, aunque más quieres que funcione, nunca va a funcionar y nunca funcionó en el mundo. Controles de precio, nacionalización de industria, esas cosas no funcionan. Toda la política que hizo Hugo Chávez en su momento fracasó y esos son los resultados, pero hemos visto socialismo en América Latina. Hay otros gobiernos que han implementado políticas socialistas en el pasado, pero no hemos visto esto. No es solo socialismo, no es tampoco solo narcotráfico o un narcoestado. Hemos visto narcoestados en América Latina, más bien actualmente hay narcoestados en otras partes de América Latina y mayormente los narcoestados quedan muy callados porque no quieren disturbar el negocio. En cambio, el régimen de Maduro avanza
y toma riesgos, porque no es un narcoestado, es una cosa muy distinta. Y por tercero, no se trata simplemente de una ocupación cubana. Hemos visto ocupación cubana en América Latina, todos se acuerdan de Granada. ¿Y qué pasó en Granada? Se intervenió y se sacó la presencia cubana y bueno, se resultó. Pero esto no se trata simplemente de Cuba. Entonces, en este aspecto, yo creo que el estudio que hicimos, que ojalá un día lo vamos a publicar, nos llevó a ciertas premisas para empezar la investigación y mi presentación se trata con esta premisa. La premisa es que no estamos enfrentando un régimen débil. El régimen no está débil, no cree nada de lo que dicen los desertores, los noticieros, los políticos. El régimen está exactamente donde quiere estar. Porque el régimen aprendió a controlar la inestabilidad, porque saben cuando ellos controlan la inestabilidad, no son inestables ellos, pero todos los demás. Y la forma y el mecanismo que usan para controlar la inestabilidad se llama una revolución. Hoy en día se habla tanto de Nicolás Maduro o del régimen de Maduro que casi no se habla o se olvidó de la revolución bolivariana que puso a Maduro o a Chávez en el poder en el primer lugar. Maduro y el régimen no me importa. Lo único que me importa es la revolución bolivariana y a dónde quiere llegar. Regímenes quieren poder, revoluciones quieren avanzar. Hay una diferencia. En este aspecto, yo creo que hay un origen a la revolución bolivariana. Y mira, yo viajo por América Latina mucho, más que lo que quiero en realidad. Me encanta la región, pero aviones no son mi cosa favorita. Y para dar como comenté, yo he hablado con muchos gobiernos sobre esto, principalmente el gobierno brasileño. Y para dar esta conexión, para que entiendan la complejidad de lo que es Venezuela y por qué todos estamos tan confusos de la situación, yo trato de hacerlo de una forma sencilla en darles un relato, una historia, de que todos conocemos, del origen de la revolución bolivariana. Entonces les voy a compartir hoy esa historia, es muy corta, y empieza con un teniente coronel que tiene aspiraciones políticas muy grandes, que quería capturar el poder por fuerza y fracasó, pero resultó ser elegido presidente. Inmediatamente nacionalizó los recursos naturales, particularmente el petróleo, y usó las ganancias de ese petróleo para empezar una revolución, primero en su país, después en la región, todo el tiempo acusando a sus enemigos de ser invasores y agresores imperialistas del exterior. Este teniente coronel presidente murió después de 14 años en el poder, pero no antes de dejar un legado de crimen, corrupción y conflicto por todo su continente. Por muestra de manos, ¿quién sabe a quién me refiero? Nadie sabe. Ok. Yo no hablo de Hugo Chávez. Yo hablo del teniente coronel Gamal Abdel Nasser. La historia de Nasser es idéntico a la letra de la historia de Chávez, no simplemente porque tienen una conexión que es idéntica o similar, pero porque comparten la misma estrategia revolucionaria que está conectado mediante historia y migración. Para entender lo que está pasando en Venezuela tienes que ir por lo menos 150 años en la historia de Venezuela o no vas a entender nada. Esto no empezó en 99. Y tienes que entender qué dominó los conflictos de Medio Oriente en el siglo XX, que es el movimiento pan-árabe nacionalista, que llevó a varias guerras civiles en el Medio Oriente, que eso llegó a ser lo que es Hezbollah en este momento. Y acuérdense que la revolución iraní que empezó en 79 nunca había lanzado si no había el movimiento pan-árabe antes de esto. Entonces la conexión con Nasser es sumamente importante. Pero lo que yo quiero hacer es no que solamente escuchen de mí, de Joseph hablando de esto. Me gustaría que escuchen un poco en las propias palabras de Hugo Chávez. Y ojalá este video funcione. No tiene audio. ¿Quién es ese? Dame un segundo. No, este es un video. Mi equipo de investigación ha hecho un tremendo trabajo a estudiar los archivos, no en Venezuela, pero en Israel, Siria, Jordania y Líbano, de la presencia venezolana y cómo están las conexiones.
y encontraron varios literatura, documentos y videos y entrevistas que se hizo en su momento que mucha gente nunca ha visto. Bueno, esta es una entrevista que se hizo en la visita de Hugo Chávez en 2006, una de las primeras visitas del excomandante a Siria, y se entrevistó con la cadena nacional estatal sirio en ese país. Por lo tanto, no muchos lo vieron fuera de ahí, pero sí lo repitieron en televisión, en el canal estatal de Venezuela. Vamos a... que nos ha concedido las informaciones tan valiosas que nos ha ofrecido. Muchas gracias. Y te digo más despidiendo. Yo reconozco en el presidente sirio, mi hermano, humilde y grande, Bashar al-Assad, como uno de los más grandes líderes, de los más grandes y nuevos líderes que este mundo árabe necesita. Que Dios lo cuide. Y cuídenlo ustedes y apóyenlo. Y ojalá vayan surgiendo nuevos liderazgos en el mundo árabe y se vayan uniendo de nuevo. De verdad, los pueblos de Arabia, yo humildemente lo digo y ustedes me perdonan, me siento un árabe más, me siento un sirio más. Yo tengo en mis venas, así lo siento, sangre árabe. Nos vamos ya. Lo que significa cuando Chávez dice tengo sangre árabe, evidentemente no creo que tiene sangre árabe. Lo que significa es él entiende la historia del mundo árabe porque le enseñaron los conceptos que se utilizó para manejar la revolución árabe. Entre los conceptos más poderosos en el mundo árabe es algo que se llama Gran Siria. Gran Siria es un concepto que va hasta el siglo VII, que fue modernizado en el Imperio Otomano. Más bien, el propósito del Imperio Otomano era construir la Gran Siria. Eso es su conquista. Pero el que lo logró era Nasser, cuando construyó la República Unida Árabe de 1958 a 1971. Él unió Egipto a Siria, Jordania, Líbano y Palestina bajo una identidad sociocultural diciendo del arabismo. Entonces lo que Chávez hizo es impuso ese mismo concepto, pero lo adaptó en la versión de panamericanismo, y decir que vamos a unir la sociocultural identidad de los latinos mediante Simón Bolívar y el Gran Colombia. Pero la idea, el concepto es idéntica en el uso del simbolismo. Ahora, Chávez obviamente usó la figura histórica de la región andina, de que Simón Bolívar. En el lado de Siria hay una figura muy parecida que se llama Sultan al-Atrash, Sultan Pasha al-Atrash. Mucha gente no lo conoce, pero en este aspecto, en la misma entrevista, es como una hora, Chávez habla de Sultan Pasha al-Atrash y dice que él es el libertador de Siria, igual que Simón Bolívar el libertador de Venezuela, porque estamos en el mismo proceso de liberación. Y Sultan al-Atrash es conocido como el libertador sirio porque él peleó contra el Imperio Otomano cuando querían conquistar Siria. Y cuando los Imperios Otomanos quiso conquistar Siria, era Sultan al-Atrash, que es alguien que, un líder de una etno-religión que se llama los drusos. Los drusos. Y él es en el suroccidente de Siria y él peleó y ganó junto con Inglaterra a derrocar al Imperio Otomano para que nunca conquisten a Siria y puedan manejar su misión. ¿En qué época? ¿En qué época? El principio del siglo XX, 1905, 1910 por ahí. Pero también lo que hizo al-Atrash es como un maestro de lo que se llama la insurgencia. Él utilizó otra célula de los drusos para no pelear contra los otomanos, pero trabajar con los otomanos y negociar con los otomanos en el norte del Líbano, y eso llegó al genocidio de Armenia en 1915. Entonces, esas tácticas de insurgencia es muy parecida y similar de lo que ha hecho Hugo Chávez. Dentro de eso hay otro concepto que se llama compartimentalización dentro de insurgencia. Eso de compartimentalización, y los militares lo van a saber bien, pero es nada más ni menos de que, digamos, todos nosotros somos una red, ¿no? Y digamos que yo y Luis Fernando decidimos que vamos a fabricar una pelea, ¿no? Nos vamos a poner en desacuerdo públicamente. Después yo voy a infiltrar otra red que es enemigo de tu red y ascender mi posición.
pero al mismo tiempo siempre estamos comunicándonos y hablando, y tú vas a tener tu narrativa, yo voy a tener la contranarrativa, pero al final del día controlamos los dos lados del conflicto. Eso garantiza que vamos a ganar. Eso es por eso que el Imperio Otomano cayó. Entonces, esto es lo que han enseñado al movimiento bolivariano para que puedan tener su éxito, para que le lleguen a donde están hoy en día. ¿Cuál fue el papel de Lawrence de Arabia? Bueno, más tarde. T.T. Lawrence trabajó con Sultan al-Achar. T.T. Lawrence, que era de Inglaterra, trabajó con Sultan al-Achar, y él ha dicho en su testimonio, si no fuera por el líder revolucionario al-Achar, nunca hubiéramos podido ganar contra los otomanos. Él lo dijo en su testimonio. Esto fue lo que se llama, en la insurgencia, lo que se llama, lo que los fuerzas especiales llaman el G-Force, ¿no? La fuerza en terreno. Esto después empezó a transportarse a Venezuela mediante individuos que conocían esta historia de Siria, que llegaron a tener un papel muy importante. Ahí está Zaidín Amin al-Aizami, vas a reconocer su apellido porque es el padre del vicepresidente actual, ministro Tarek al-Aizami. Pero Zaidín Amin al-Aizami no era cualquier migrante que llegó a Venezuela, él era la representación de la pan-árabe nacionalista y lo que se denominó en el partido político como el Partido Socialista del Partido Baas. El Baas, usando ese concepto de compartimentalización, se dividieron para conquistar Irak. Y después, mientras se dividió el Partido Baas en Siria y el Partido Baas en Irak, mandaron clandestinamente a Zaidán a Venezuela para construir Partido Baas Venezuela. Un partido laico. Correcto. Entonces la idea era siempre conquistar a Venezuela mediante la insurgencia, mandando a señores que empezaron a trabajar con ciertos grupos que hasta actúan en la frontera, y no solo la FARC-ELN, aunque él lo trabajó también con la FARC-ELN, pero grupos como la Fuerza Bolivariana de Liberación, que yo siento que es controlado 100% por este movimiento. Eso es un poco la historia que yo voy a contar con mucho más tiempo, pero voy a ser muy breve porque sé que es tarde. Pero, por ejemplo, cuando se dividió el Partido Baas y se dividió entre Siria y Irak, el tío de Zaidán Amin al-Aizami se llama Carlos Zaidán. El tío de Carlos Zaidán era una figura que se llama Shibli al-Aizami. Shibli al-Aizami es el cofundador del Partido Baas en Siria, junto con Michel Aflaq. Este es Michel Aflaq. Aquí está Saddam Hussein. Y Shibli al-Aizami se separó del Partido Baas para ser el líder del Partido Baas en Irak. Y en ese momento mandó a su sobrino, que era Carlos Zaidán, a Venezuela para construir el capítulo en América Latina. Ellos empezaron a trabajar la triple frontera. Ahora, eso es un poco de la historia, pero no podemos terminar esta historia sin contar un poco la migración. Hay tres periodos de alta migración del Medio Oriente a América Latina, principalmente Sudamérica y Venezuela. El primero empieza en los años 1880 con una alta persecución que empezó cuando el Imperio Otomano empezó a caer el poder. Y en eso muchos, particularmente cristianos maronitas, empezaron a huirse porque se estaban siendo perseguidos y quedaron en tres países: Argentina, Venezuela y Colombia. Es más, Colombia ha recibido más refugiados de Medio Oriente que cualquier otro país en Sudamérica. Y es por eso que lo llaman turcos, porque en ese momento no tenían documentos. Entonces Turquía, que estaba haciendo el traspaso de refugiados, entonces les daba la documentación. Pero no todos eran turquíes, muchos eran libaneses, muchos eran sirios o Armenia o otras partes de la región. El segundo periodo de migración es de 1915 a 1920 con el genocidio de Armenia, donde muchos de Armenia y libaneses huyéronse otra vez porque estaban yendo con genocidio. La palabra genocidio en realidad de Naciones Unidas viene de ese episodio. El tercer periodo de migración pasó entre los años 1960 a 70, en la época más moderna, cuando el Partido Baas empezó a capturar gobiernos en el Medio Oriente e instalar dictaduras y guerras civiles, que llevó a la guerra civil del Líbano en las 70s, 80s. Durante este periodo, la mayoría eran refugiados legítimos, pero desde toda la cadena de refugiados existe algo que se llama un rat line, una ruta de evacuación o una ruta clandestina. En este periodo de 1880 a 1960 ya existe
una ruta clandestina muy fuerte del Medio Oriente a América Latina. Es más, es la misma ruta que los nazis utilizaron para escaparse después de la Segunda Guerra Mundial. Esa ruta que existe, que es utilizada, y presta atención a esto empezó con refugiados saliendo de Siria o el Medio Oriente y llegando a Venezuela, y no es casualidad que esto va a extender con refugiados venezolanos saliendo a Colombia y otros países de América Latina. Entonces, en este aspecto, había una ruta donde entre el último periodo, 60-70, llegó actores muy subversivos que no son muy conocidos. Por ejemplo, Nehemé Chagin Simón, conocido en Venezuela como Simón el Árabe. Simón el Árabe llegó a Venezuela en 1962. Y acuérdense qué pasó en este momento. El Partido Comunista de Venezuela, Márquez, Percostos, estaban luchando con guerrilla, tratando de capturar el poder en Venezuela. Cuba, inmediatamente después de capturar la isla, su primer proyecto era Venezuela. Y quería capturar porque sabían la geoestrategia, todo lo que explicó el coronel. Pero se perdían tras y otra vez, hasta el punto que en 1964 el gobierno de Venezuela les tomó preso a todos los líderes del Partido Comunista y les metió en la cárcel de San Carlos. El que llegó al fugarlos de la cárcel, abriendo una tienda enfrente de la cárcel, pagando coimas a las guardias y construyeron un túnel debajo de la cárcel de San Carlos, era Simón el Árabe, con su delegación de Siria. Pero no solo les fugó al liderazgo del Partido Comunista de Venezuela, les dijo también: deja esa bobada de Cuba. No funciona en Angola, no funciona en Bolivia, nunca va a funcionar. Solo funciona en la isla porque hay una gran diferencia entre guerrilla e insurgencia. Porque guerrilla funciona cuando la densidad de la población no es tan dispersa. Y en Venezuela las condiciones no daban por eso, entonces les dio la idea: usan una táctica de insurgencia, no pelean contra sus militares, infiltran sus militares y usan la fuerza militar para capturar el poder y después usar ese poder para exportar su revolución. Funcionó en nuestros países, va a funcionar acá, y ahí es donde cambia el marco del destino de Venezuela. Y ahí es donde nace la revolución bolivariana. Nació con un refugiado de Siria. Y nunca hubiera llegado a esto, nunca hubiera cambiado, hubiera fracasado, hubiera unido más como a la par y hicieron una insurgencia clásica. Pero lo interesante ahorita es el periodo más moderno de la migración, que es la migración inversa. Desde 1998, casualmente, hay una migración de venezolanos al Medio Oriente, donde hay ciertas poblaciones en el Medio Oriente, particularmente en Siria, donde el 60% de esa región es venezolano, como una región que se llama Azoguaida en Siria, cuando lo ves aquí en el mapa. Es conocido como la pequeña Venezuela dentro de Siria. Azoguaida, por ejemplo, Azoguaida es un lugar que todos mis investigadores han visitado, donde se habla español, se come arepa, se baila salsa, se vive como venezolano en pleno corazón del Medio Oriente. Y hoy en día hay más de 350.000 venezolanos viviendo en esa parte de Siria, que es absolutamente en este momento controlado por Rusia y Hezbollah. Entonces hay una diáspora que va por dos lados y una cadena migratoria que va por dos lados, que construyó el mecanismo de lavado de dinero y mecanismo de ilícitos para construir las mafias de poder que existen hoy en día en Venezuela. Ahí es donde viene Tarek al-Aissami. A ver, déjame entrar ahora a lo que es moderno. Esto me lleva un poco a los conceptos. ¿Por qué digo que el narcoestado es una forma muy equivocada de describir eso? Y nos causó mucho daño en realidad. Estados Unidos nos causó muchísimo daño de la gente latinoamericana diciendo narcoestado, 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 hasta cansarse. Porque eso tiene consecuencias en la forma de la que se forma la política. En Estados Unidos todo trabaja mediante presupuestos y autorizaciones mediante el Congreso, ¿no? Como una democracia. Entonces, cuando tú me dices que es un narcoestado, ¿qué hago yo como congresista? Mira, la amenaza más narcotráfico, yo empodero la DEA, doy más presupuesto a Comando Sur para hacer actividades de interdicción, o sea, me muevo en el lado del narcotráfico. Y hasta 2014 en Estados Unidos, la visión de Estados Unidos era que el mayor problema en Venezuela es narcotráfico. Pero hoy en día el narcotráfico es como quinta, sexta problema que tenemos en Venezuela, tenemos muchas cosas más, y mientras gastamos dinero en la lucha contra el narcotráfico, no dedicamos dinero a la lucha contra el terrorismo, a la lucha contra la inteligencia, a la lucha contra la insurgencia. No estamos preparados. Pero a propósito no estamos preparados porque alguien nos empezó a contar un relato que era muy distinto.
Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que empezar a ser más serios cuando estudiamos Venezuela y no simplemente leer los análisis de otros. Cuando se empieza a entender los conceptos, el concepto que mi centro está utilizando se llama el Estado paralelo. Porque Estado paralelo es un concepto académico utilizado por denominado por un historiador americano que se llama Robert Paxton, que empezó a estudiar a los nazis de Alemania, después a los fascistas de Italia, y pues regresó en el tiempo para estudiar el imperio de Japón. Él empezó a gustarle porque estaba interesado de cómo existen estos gobiernos totalitarios, cómo llegan al poder. Y lo que él descubrió es que hay ciertos casos donde todo lo que es en el mundo subterráneo se forma en una subestructura que es paraestatal, donde esta subestructura llega a tener más poder que el poder actual, que el gobierno. Entonces, en Venezuela, esta subestructura es lo que controla el país más allá del gobierno bolivariano de Maduro. O sea, en los lentes occidentales, cuando miramos Venezuela, miramos un ministro, un general, un presidente, un vicepresidente, pensamos que como nosotros, que ellos gobiernan como nosotros, que hay un presidente y Maduro debe ser el más importante, hay un militar, ministro de defensa, debe ser el más importante, y usamos nuestro modelo democrático. Pero eso se fue de Venezuela hace un tiempo atrás. Y lo que existe ahora es lo que yo llamo una estructura cívico-paramilitar criminal que está apoderado más del territorio que en función del gobierno. No importa tu ministerio, importa qué parte de Venezuela tienes. Casualmente hay 8 regiones de Venezuela, que es así se está divididas las Fuerzas Armadas en este momento, y hay 8 bandas mafias criminales que están manejando actividades ilícitas con concejales, no gobernadores o alcaldes, concejales que están manejando la política de esa región. Esa estructura es mayormente controlada por árabes, árabes venezolanos, ¿no? De descendientes libaneses, o sirios. Ahí tienes algunos de ellos que están en el mundo ilícito, uno que es colombiano, que es Alex Saab, ¿no? Un libanés que es un testaferro para Maduro, que es muy importante. Y tienes a otros, Walid Macler, tienes a Majed Khalil, a Tarek El-Msab, a Qassim Nasreddin, a Refe Chani Jiménez y Tarek El-Aissami. Más bien, Qassim Nasreddin, si tenemos tiempo de hablar un poco de él más tarde, pero es una de las personas más importantes en Venezuela, libanés, pero es libanés venezolano que está actualmente en Colombia. Pero te hablo de Qassim después. Pero lo que quiero que entiendan es que esta es la real poder en Venezuela y esto es un punto importante. Es por eso que estamos fracasando, porque era un error estratégico enorme de pensar que los militares venezolanos iban a salvar a Venezuela. De forma de analogía, si ponemos otra institución muy importante en Venezuela, que es la institución energética de PDVSA, si todos entendemos que si mañana el presidente interino Guaidó apodera de Venezuela y quiere producir petróleo como lo hacía en los 90s, no va a poder depender de PDVSA, no va a poder aprenderlo y van a producir el próximo día. Hay que reconstruirlo porque PDVSA está roto, está criminalizado, no existe realmente ingenieros que son realmente de petróleo, todos están en Canadá o en Texas. Entonces, si apreciamos que PDVSA no funciona como institución en Venezuela, ¿por qué no podemos apreciar que la fuerza militar tampoco funciona? Simplemente porque tienen un uniforme y una rifle no nos hace militar. Los militares de cuarto sabemos que el entrenamiento, formación, el liderazgo, el subordination, el chain of command es lo que hace un militar. Y eso lleva entrenamiento. Cuando yo fui a Irak, no es que me levanto el próximo día y voy a Irak, hay pruebas que tengo que pasar para que ellos digan que estás listo para el combate. De seguro en este momento las Fuerzas Armadas de Venezuela no están listos para el combate. ¿Y qué pasaría si pasado mañana todos los 2.000 generales y almirantes van a respaldar a Guaidó como ellos quieren? ¿Qué pasaría? Se van a chocar con una fuerza irregular que está mejor preparado, más entrenado y listos para el combate. ¿Por qué crees que los militares no lo están haciendo? Ellos no son tontos, ellos ven esto o lo sienten y saben que esto es una misión de suicidio y no lo van a hacer. Y no necesitan que lo hacen porque no están preparados para ese trabajo. La solución de Venezuela no va a venir dentro de Venezuela. Cuando un país está capturado como secuestrado, en ninguna situación en el mundo
El secuestrado sale de su propio secuestro por su propio esfuerzo, necesita apoyo del exterior. Entonces, esto está diseñado a construir un conflicto internacional, de lo que habló muy bien el coronel Marulanda, que es la visión estratégica de cómo utilizar Venezuela, utilizando estos actores internacionales, lo que habló el coronel, son los actores que están construyendo esta crisis para llevar a Estados Unidos a una guerra. Y lo que quieren hacer con esto, el arco minero y el Paja de Orinoco, hay 14.3 trillón de dólares de reserva natural que China cree que va a poder utilizar para reconstruir su libre comercio en el hemisferio occidental. Pero esto, lo que quieren hacer con Venezuela es quieren fracturarlo para reconstruir otro Venezuela, que es el plan originario de la Colombia, de capturar Colombia, capturar Ecuador, capturar Brasil, parte de Brasil y Guyana. Eso está en la constitución. Capturar, ¿por qué? Porque el área marítima en los dos lados lo va a chocar al canal de Panamá para quitar 40% del acceso al mercado de Estados Unidos por el comercio exterior que manejamos por el canal. Esto es una visión bien estratégica, y China, con su One Belt, One Road, lo que quiere hacer es, ellos están construyendo infraestructura para hacer cadenas de comercio en un mapa distinto. Cuando ellos están construyendo sus cadenas de comercio a nivel internacional, no están mirando el mapa actual, están mirando el mapa como ellos lo quieren reconstruir mediante conflicto. Entonces, esto existe, el mismo proyecto existe en Bolivia, el mismo proyecto existe en Nicaragua, para borrar las fronteras. Porque cuando puedes empezar a retar una frontera mediante casos humanitarios, casos así, los casos de violación de derechos humanos, mientras pones este reto a la frontera, quites la soberanía del país y pones una duda sobre el país soberano para poder construir tu mundo multipolar. Entonces, la visión estratégica es muy amplia de lo que quieren hacer y están acercando a su día de hoy. Entonces, para nosotros, esto lo tenemos que entender de una forma estratégica. Estados Unidos, el presidente Trump, todo el gobierno tiene la mejor intención de arreglar esto. Más bien, todo lo que digan los dolores de cabeza y migrañas, eso ya se cambió. Ahora Estados Unidos reconoce que esto es una migraña y está haciendo algo. ¿Qué? Está trabajando sobre el tema de Venezuela a nivel internacional cada día. Pero el problema es que empezamos con una premisa equivocada, por conceptos como narcoestado, por la confusión cubana, por todas estas cosas que nos contaron toda la comunidad latinoamericana, y empezamos a pensar que el régimen solo quiere poder. Es una mafia, solo quiere sus riquezas, su narcotráfico, su control, no quiere nada más. Y si podemos fracturar ese poder, podemos después negociar la transición. Entonces empezó la estrategia. Le vamos a deslegitimizar usando la OEA y otros mecanismos, al punto donde el Nicolás Maduro no tiene ningún legítimo a nivel internacional, más que 50 países ni siquiera lo reconocen como presidente, y le vamos a quebrar la estabilidad financiera mediante sanciones y presión económica. Hay más de 80 oficiales del gobierno de Venezuela que están bajo sanciones en este momento, y 4 industrias. Venezuela es un país más sancionado en todo el mundo, y vamos a llegar a esta fractura, y después vamos a abrir opciones para cambio de régimen para poder liberar a Venezuela. Esto está siendo trabajado 2 años y nada pasó. ¿Por qué? Porque tal vez el gobierno de Venezuela lo que quiere es una fractura. El gobierno de Venezuela ya no le interesa el poder. El Maduro no le interesa el poder. Maduro está dispuesto a morir para avanzar una revolución. Ellos necesitan conflicto, necesitan guerra, porque es la única forma que van a poder cumplir el objetivo, que es lo que empezó Chávez, para reconstruir América Latina, para sacar a Estados Unidos. Entonces, lo más importante es lo que llamo Plan F, es en vez de enfocar en Maduro y el régimen, debemos enfocar en la alianza y la revolución. Y la forma que se pelea contra revoluciones o una contrarrevolución es mediante narrativas. No se pelea físicamente. Se pelea. Chávez hizo eso sin ninguna invasión o nada. Él hizo esto engañando, contando, manipulando, haciendo toda la táctica, la estrategia de la guerra simétrica. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. El relato. El relato, pero tenemos que saber a qué queremos defender. Chávez sabía lo que quería defender, nosotros tenemos que saber qué conceptos queremos defender.
Queremos defender el concepto de país soberano, el concepto de la libertad individual. Ni siquiera democracia tanto, porque tenemos que hacer una forma de gobierno. Hay otras formas de gobierno, pero una democracia sin libertad, no, eso es lo que ellos dijeron que tenían. Solamente son elecciones de 50+1. La democracia con libertad es lo que llega a tener una potencia. Entonces, tenemos que, el país que más parece a Venezuela es Siria. Y tenemos que aprender las lecciones de Siria y aplicarlos a Venezuela. ¿Qué pasó en Siria? En 2011, cuando empezó la guerra civil, una cosa muy parecida pasó, y esto era otro gobierno, el gobierno de Obama, y pensó que Bashar al-Assad es simplemente un estado terrorista con ocupación iraní. Bueno, lo vamos a presionar y vamos a trabajar con grupos interiores y vamos a fracturarlo y lo vamos a sacar del poder. ¿Y qué aprendimos 8 años después? Aprendimos que un débil Bashar al-Assad no es necesariamente un Bashar al-Assad más fácil sacar del poder. Un débil Bashar al-Assad es simplemente un Bashar al-Assad más controlado por sus aliados internacionales. Entra Rusia, entra Hezbollah, entra Turquía. Y ahora no podemos hacer nada en Siria porque está a punto de una guerra mundial. En Venezuela tenemos que entender esto. Si no rompemos la alianza internacional, nunca vamos a salir de esta crisis y nunca vamos a poder neutralizar el avance del régimen. Es incoherente que mientras países en América Latina quieren liberar y ayudar a Venezuela, pero están firmando acuerdos con China, Rusia, Irán y Turquía. Eso es incoherencia en objetivo. Mientras China quiere vender su proyecto de 5 generación de Huawei, intentando sus militares de PLA, y los gobiernos de América Latina están diciendo, bien, lo vamos a hacer porque es de inversión y tecnología, están apoderando al régimen y alargando la crisis de Venezuela. Entonces, en ese aspecto, yo creo que el trabajo que tenemos que hacer todos nosotros es deslegitimizar y sacar a estos actores una vez por todas, porque al final del día, ellos no tienen lo que tenemos nosotros. Yo me refiero ahora como un gringo. Nosotros tenemos cultura como América Latina. Yo soy producto de esto, yo soy de padres bolivianos. Tenemos religión, tenemos idioma, tenemos historia. Ellos son nuevos, ¿no? Entonces, yo quiero concluir con lo que dijo Albert Einstein en su momento, que el mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que lo observan y no hacen nada. No hacer nada en Venezuela no es una opción, pero hacer mucho o hacer algo tonto va a llevar al fracaso. Tenemos que ganar esto con la inteligencia y el corazón, y yo creo que se puede hacerlo, pero los latinos lo tienen que hacer, porque Estados Unidos no lo va a poder hacer solo. Bueno. Con estas palabras se termina una jornada intensa. Doctor Sergio, coronel, doctor Humayr, doctor Jaime, grandes revelaciones, documentaciones que dieron un complemento muy necesario para nosotros después de 3 días de reuniones muy fecundas en la que creo que todos nosotros aprovechamos inmensísimamente. No creo que eso fue ocasional, creo que hay algo de providencial. Panoramas inciertos, sombríos, se ven en el panorama. Vimos grandes problemáticas, guerras de 4ª generación que se ciernen, dolores tal vez para nuestra soberana patria. Para eso no será que la providencia nos está en este momento llamando para convocar a esa Colombia con identidad propia católica y que de aquí salga con un verdadero calor, con un verdadero efervescencia en nuestros espíritus, y que realmente haya algo que se cierne en el espíritu, que es un deseo de una articulación que vemos que es necesaria, que después de tantos años de desilusión con el gobierno Santos, con la derrota del Acuerdo de La Habana, en fin, tantas cosas, que quizás lo que quiere el maligno es desilusionarnos, desanimarnos, desarticularnos. No será el momento de articularnos,
de poder organizarnos y de que cada uno de nosotros dé lo mejor, porque de esas guerras de cuarta generación que se ciernen, de esa desarticulación, que me parece un panorama muy arquitectónico y que no solamente en Venezuela, aquí en Colombia, esto se va a volver toda una serie de guerra de facciones. No será el momento de nosotros proclamar de esa Colombia católica con identidad de unidad y que exija de nosotros un panorama de sacrificio y que salgamos de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia individualidad y que demos un paso de articulación. Yo creo que sí. No quiero tomar más el tiempo, simplemente agradecer porque cada uno de nosotros tiene un papel muy importante aquí. Creo que la providencia, también representada en la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, espera de nosotros que cada uno dé esa parte y nos sepamos articular, que estemos seguros que por encima de los grandes vicisitudes y borrascas que se ciernen en el horizonte, si confiamos en la Santísima Virgen, nada tenemos que temer. Y ahí tomo las palabras del doctor Unai, muy importantes. Si nosotros tenemos sentido de soberanía, nosotros podemos ser invencibles. Grupo Marcha Cívica, una manera de articular, con eso termino, ¿por qué no comenzar a hacer tertulias cívicas? Tertulias en que nosotros nos articulemos, en que comencemos a pedir también la colaboración de grandes entendidos e ir articulando una cosa mejor. También hay un grupo llamado Marcha Cívica en nuestra sede que se reúne todos los miércoles a las 4 de la tarde en la sede de Cruzada, aquí a 2 cuadras. Están invitados, vayamos todos, combinemos, articulémonos, pero que prime el amor a la patria católica por encima de nuestros propios intereses. Muchas gracias por esta presencia.